Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Estamos atravesando días cargados de información política y vale la pena hacer un esfuerzo y vamos a tratar de hacerlo, de dar la mayor cantidad de información posible con la máxima rigurosidad que nos sea posible, pero también nuestra opinión frente a las determinadas cosas que pasan en nuestro país, en nuestra bendita Argentina, también con la mayor honestidad intelectual posible. Como siempre, la idea de charlar con los entrevistados, de tratar de conocer su pensamiento, es buscar cierto equilibrio en cuanto a las posturas que hay hoy en la Argentina, por lo menos a grandes trazos. Por eso tenemos en estos momentos nuestra primera invitada, que es María José Lubertino. Muy buenas noches y gracias por... Le pido que me corrija si me equivoqué. Yo la definí como muy simpatizante de kirchnerismo. ¿Usted cómo se caracterizaría desde el punto de vista político? Peronista sé que no es, pero ¿es kirchnerista? ¿Se podría decir que es kirchnerista? Yo aprendí a no seguir personas y a seguir ideas, y creo que eso lo aprendimos de Alfonsín, y digamos, la última vez que yo me caractericé como ista de algo fue como alfonsinista. Y bueno, siento que por historia soy radical. En cualquier lugar del mundo me definiría como una persona de izquierda, una socialdemócrata, y no me defino como kirchnerista. Apoyo a este gobierno y me fui haciendo afín y cercana al gobierno como un proceso, no fue de un día para el otro. O sea, yo me fui del radicalismo cuando pusieron a López Murphy de ministro. Me fui junto con otro compañero que ahora está en Proyecto Sur, que es Martín Urés. Nos refugiamos un poco en el Frente Nacional contra la Pobreza. Siempre digo que Marta Maffei, De Genaro, Lozano, en ese momento, a muchos de los que estábamos desesperados después de 20 años de radicales, nos salvaron la vida porque nos cobijaron en la CTA. Nos dieron un refugio, claro. Nos dieron un refugio militante en la CTA. Yo llego como diputada nacional cuando muere Alfredo Bravo, en el 2003, después de que le habían robado la banca de senador, y por eso habíamos hecho un proceso largo juntos. Entro al bloque socialista en memoria de Bravo como independiente, y en ese bloque que compartíamos, mi presidente del bloque era Rivas, Giustiniani, Barbagelata, digamos, González. Hoy hay varios que somos socialistas o radicales acá. Estábamos en un momento raro, en el 2003. Yo voté a Kirchner por descarte. Nunca había votado un peronista, pero no quería ni que ganara Menem ni López Murphy, que me parecía que eran como, digamos, lo peor que nos podía pasar. Pero fui de los que todas las medidas de gobierno de Kirchner me fueron seduciendo y acercando, en derechos humanos, en justicia, en una serie de temas. Y nos tocó ser diputados ahí en un bloque socialista, que realmente defendíamos más nosotros muchas de las medidas o de las decisiones que defendía Kirchner que el propio bloque PJ dentro del Parlamento, porque recordemos que estaba lleno de menemistas reciclados y dualdistas reciclados. ¿Todavía quedan algunos para decirlo? Después, realmente, bueno, constituimos un partido político, espacio abierto, interpelábamos al kirchnerismo exigiéndole más desde afuera, y con motivo de esa elección en la cual yo me presento y nuestro partido tampoco tiene alto grado de representación, nos convocan a la función del INADI y a trabajar en el INADI estos 3 años, en los cuales yo no tuve ninguna limitación para defender el aborto, defender el matrimonio y la diversidad sexual, o incluso avanzar en algunos conflictos donde había situaciones de discriminación por parte de algunas provincias. Yo le había preguntado al presidente Kirchner si tenía alguna recomendación, alguna restricción, alguna limitación, y a mí, por lo menos cuando asumí en el 2006, me dieron... lo único que me dijo Kirchner es: si vas a mandar una intervención federal a alguna provincia, avísame, pero que no había límites en defender la Constitución y el mandato popular. Y eso es lo que hice durante esos 3 años, y después, ahora, cuando decidí voluntariamente renunciar al INADI para proponerme como candidata a la legislatura de la ciudad, lo hice en la convicción de que había un montón de cuestiones estructurales en la Ciudad de Buenos Aires
que no estaban funcionando, y es una cuestión hasta de edad, le diría. Yo tengo 50 años, 30 años de trayectoria política y de militancia, y la verdad que más que ser una persona designada, lo que sentía era que frente al macrismo en la ciudad y cómo estaba siendo gobernada la ciudad, yo tenía la responsabilidad de generar y de ser parte de una alternativa en la ciudad de Buenos Aires, porque creo que nuestra generación es la que se tiene que hacer cargo de recuperar la política en la ciudad. Y en ese sentido me encuentro en este momento con un montón de compañeros de mi generación, de los jóvenes del 80 y pico, unos en Proyecto Sur, otros en la coalición cívica, otros en el ejercicio de la profesión fuera de la política, pero compartimos esta sensación de tener que hacer un salto protagónico a una contribución de estas características. Y bueno, en este punto nos encontramos. Le hago una pregunta más sobre el acto. De paso, le agradezco que nos haga un poco de cronista y de relatora. Estuvo presente en el acto que la Juventud Peronista, que la Cámpora hizo para respaldar a Cristina Kirchner y finalmente con Cristina Kirchner de oradora. ¿Por qué no nos cuenta qué se llevó de ese acto? ¿Cuál es su conclusión? Para mí, a mí personalmente me emocionó mucho porque la presidenta habló de ella, de su experiencia como joven política, de lo que ella había vivido en la década del 70 y de cómo envidiaba a estos jóvenes que hoy estaban en otro contexto cuando ella se vio privada en la década del 70 de poder hacer política como hoy la pueden hacer los jóvenes. Y a mí todo el acto me acordaba, lo primero que me acordé es del último acto que se hizo, que los radicales hicieron. Yo ya no estoy más en el radicalismo, pero el último acto que se hizo en el Luna Park, Alfonsín, yo fui a ese acto, que ya Alfonsín no vino al acto y era la pantalla que él mandó un mensaje. Cuando estaba enfermo. Claro. Sí, pero ese acto nos reunió a muchos de los que ya no estábamos más en el radicalismo, pero que de todas maneras tenemos profunda devoción por Alfonsín. Y todo el acto de hoy, yo me acordé de mi juventud del 83, y la cosa que recordaba cuando Cristina dice, nos critican no por lo que hacemos mal o por lo que no hacemos, sino por lo que hacemos bien, y porque hay una contradicción con lo que hacemos bien o lo que queremos llevar adelante. Y eso a mí me retrotrae a los análisis y las evaluaciones que yo hice cuando Alfonsín es golpeado y se tiene que ir 6 meses antes de gobierno. Y lo hablaba la noche anterior, yo estuve ahí en una reunión que hizo el diario Perfil, lo hablaba con un compañero que ahora es editor de Perfil y que era compañero mío de la Juventud Radical, y le decía a Carlos Russo, digo, la sensación que tengo todo el tiempo es que muchas veces el radicalismo no tuvo la capacidad de articular con otras expresiones, movimientos sociales y fuerzas políticas como para sostener las transformaciones que quería producir. O sea, Alfonsín se lo llevan puesto por lo que no quiso hacer o por las cosas que estaba haciendo bien, y el radicalismo en ese momento no tuvo la posibilidad, no supo, con sus prejuicios en relación al movimiento obrero, su visión de que todo lo que no era partidario era corporativo, no pudo articular y sostener el proceso de transformaciones que yo creo que Alfonsín, sin duda alguna, quería liderar en la Argentina. Entonces, muchas de las cosas que yo hoy apoyo de los Kirchner, de los cuales además tengo muchas diferencias culturales, le diría, en muchos aspectos, y también quiero más y quiero otras profundizaciones, creo que también tienen que ver con ese proceso inacabado de construcción democrática que yo vi en Alfonsín, en Chacho Álvarez, en Chacho, no en la Alianza, en Chacho, y que veo en alguna medida en Néstor Kirchner y en Cristina. Usted recién hablaba, doctora Lubertino, de su preocupación por el tema de legalizar el aborto, ¿verdad? ¿Qué mirada tiene sobre la posición del gobierno y sobre todo de la presidenta, siendo ella mujer, sobre el aborto? Bueno, la presidenta nunca fue una feminista. Imagínense que yo me recibí como medalla de oro en la Universidad Católica Argentina, o sea que tuve la capacidad de... ¿Por qué fue la Universidad Católica? Porque mi mamá era muy creyente, muy católica.